Mi padre me humilló frente a todos, dejándome una cuenta para 17 personas en acción de gracias. Dijo que no merecía sentarme a su mesa. Sonreí en silencio. Hoy, mi teléfono arde con 23 llamadas perdidas. Imagina esto. Estás sentada en un restaurante de 2 estrellas Michelin rodeada por 17 de los amigos adinerados y socios comerciales de tu padre. Y justo en medio del plato principal, él se levanta, te señala directamente a la cara y declara, eres una vergüenza para esta familia. ¿Qué harías? ¿Defenderte? ¿Irte o sentarte en silencio y sonreír? Hace 3 meses, mi padre millonario orquestó el día de acción de gracias más humillante de mi vida, dejándome con una cuenta de restaurante de $200 mientras sus amigos ricos miraban. Pero lo que comenzó como mi humillación más profunda se convirtió en su mayor caída cuando 800 élites empresariales presenciaron cómo su imperio se desmoronaba en su propia ceremonia de premiación. Hola, soy Ashley Torne, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo le di a mi padre una lección que nunca olvidará. Mi padre, Richard Sterling, convirtió Sterling Empire en un imperio inmobiliario de $280 millones a partir de los cimientos que creó su madre. Para la comunidad empresarial de Boston, era un visionario. Para su familia, era un tirano que medía el amor en signos de dólar. Yo había sido la decepción familiar durante exactamente 8 años, desde el día en que rechacé el puesto de directora financiera, CFO, en su empresa para enseñar tercer grado en la Academia Kensington. Mi salario, $65,000 al año. El salario de mi hermano Preston como vicepresidente, $2,3 millones más bonificaciones que podrían comprar todo mi edificio de apartamentos. Tienes un MBA de Harvard, me recordaba Richard en cada reunión familiar, con la voz cargada de asco. Y lo desperdicias enseñando a los niños a contar hasta 10. Las comparaciones eran implacables. En la boda de mi prima, Preston acaba de cerrar un trato de 50 millones. Ashley enseñó a los niños sobre mariposas. En la cena de Navidad, Preston compró una casa en Beacon Hill. Ashley todavía alquila. En el cumpleaños de mi madre, al menos uno de mis hijos entiende la ambición. Cada insulto se entregaba con precisión quirúrgica, siempre frente a una audiencia. Richard no solo quería hacerme daño, quería testigos de mi insuficiencia. Había aprendido a contar los minutos en los eventos familiares. En promedio, pasaban 12 minutos antes de que alguien mencionara mi modesto estilo de vida, 15 antes de que comenzaran las comparaciones salariales y 20 antes de que Richard pronunciara su frase característica, no te crié para ser ordinaria. Pero esto es lo que Richard nunca entendió, yo no era ordinaria. Era paciente. Y durante los últimos 6 meses, había estado documentando todo. Cada insulto, cada humillación, cada comparación cruel. Mi computadora portátil contenía una carpeta etiquetada simplemente como seguro, que contenía 247 archivos que pronto reescribirían toda la historia de nuestra familia. El patrón de abuso emocional se remontaba a años atrás, cada incidente cuidadosamente orquestado para lograr el máximo daño. En mi cumpleaños número 30, Richard me entregó un cheque por $50,000 frente a 40 invitados. Para tu nueva vida, anunció. Todo lo que tienes que hacer es dejar la enseñanza y unirte al negocio familiar, donde perteneces. Cuando lo rompí, le dijo a todos que yo era demasiado orgullosa para aceptar ayuda de la familia. La Navidad de 2022 fue particularmente brutal. Richard me presentó a sus nuevos socios comerciales como mi hija, la que eligió la pobreza sobre la prosperidad. De hecho, usó esas palabras. Preston se quedó allí, incómodo pero en silencio, con su traje de $5,000, mientras yo estaba parada con mi vestido de target, sintiéndome como un caso de caridad en mi propia celebración familiar. La invitación a la cena de acción de gracias de este año llegó por correo electrónico con una postdata que hizo que se me revolviera el estómago, vístete apropiadamente esta vez. Trata de no avergonzarme frente a los Vanderbilt. Están considerando una inversión de $30 millones. Entonces, ¿por qué fui? ¿Por qué someterme a otra ronda de humillación pública? Porque Elizabeth Sterling, mi madre, había enviado un mensaje de texto separado a las 2 de la madrugada. Por favor ven, cariño. Está empeorando. Te necesito allí. Y porque mi terapeuta había dicho algo que finalmente hizo clic, sigues volviendo esperando que él cambie.
Pero, ¿y si volvieras para documentar quién es realmente? Octubre había marcado un punto de inflexión. Empecé a guardar cada correo electrónico, a grabar conversaciones cuando era legalmente permitido y a hacer capturas de pantalla de mensajes de texto. La crueldad de Richard se había vuelto tan rutinaria que se había vuelto descuidado. Nunca imaginó que su hija Decepción estaba construyendo un caso que destruiría todo lo que él había construido sobre las espaldas de otros. El 15 de octubre cambió todo. Mientras ayudaba a mi madre con la computadora de la oficina en casa de Richard, él le exigió que digitalizara viejos documentos fiscales. Noté discrepancias en los informes financieros del tercer trimestre, números que no cuadraban, transferencias a cuentas en el extranjero etiquetadas como honorarios de consultoría. Mi MBA de Harvard podría haberse desperdiciado en la enseñanza, pero aún así reconocía un fraude cuando lo veía. Esa misma semana, Lauren Miller, la asistente ejecutiva de Richard, me envió un mensaje de texto que hizo que me temblaran las manos. Tenemos que hablar lejos de la oficina. Es sobre tu padre y cosas que necesitas saber. Nos reunimos en un Starbucks en Cambridge. Lauren, generalmente tan pulida y profesional, parecía agotada. He trabajado para tu padre durante 4 años, comenzó, deslizando una unidad USB sobre la mesa. No puedo hacerlo más. Pero tampoco puedo simplemente renunciar. Él sabe cosas sobre mi familia. Amenaza con destruir mi carrera si me voy. El USB contenía correos electrónicos, conversaciones grabadas y fotos que pintaban la imagen de un hombre que no solo era cruel con su familia. Era corrupto hasta la médula. Evasión de impuestos por un total de $3,2 millones, firmas falsificadas en contratos y evidencia de una aventura que había estado ocurriendo durante 2 años, completa con fondos de la empresa utilizados para viajes de negocios a las Bahamas. ¿Por qué me das esto a mí?, pregunté. Porque eres la única que podría hacer algo al respecto, respondió Lauren. Preston no lo hará. Es demasiado dependiente de la empresa. Tu madre no lo hará. Está demasiado asustada. Pero tú ya has perdido todo lo que él podría quitarte. Eso te hace peligrosa. Miré la unidad USB, este pequeño objeto que podría derribar un imperio. 8 años de ser llamada inútil, y estaba a punto de demostrar mi valía de una manera que Richard nunca vio venir. El costo de permanecer en silencio había estado aumentando durante años, medido no solo en dólares, sino en almas dañadas. Solo mis facturas de terapia totalizaron $12,000 en 3 años. ¿La doctora? Anderson me había diagnosticado TEP complejo por abuso emocional crónico. El trauma familiar es particularmente insidioso, me había explicado, porque proviene de personas que se supone que deben amarte incondicionalmente. Mi madre, Elizabeth, había desarrollado una depresión severa, aunque la escondía detrás de maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Había encontrado sus frascos de recetas escondidos en el baño de invitados, Xanax, Ambien, Prozac. La mujer que una vez dirigió galas benéficas y pintaba acuarelas, ahora pasaba días en cama, emergiendo solo cuando Richard exigía su presencia como su esposa trofeo perfecta. Preston, mi hermano pequeño que alguna vez fue dulce, había comenzado a imitar el comportamiento de Richard. El mes pasado, había reprendido a una empleada junior hasta que ella lloró, y luego se jactó de ello en la cena del domingo. Tienes que mostrarles quién manda, había dicho, sonando exactamente como nuestro padre. Su esposa Tiffany me había apartado después, ya no lo reconozco. Se está convirtiendo en Richard 2.0. Pero la peor parte fue ver cómo afectaba a la siguiente generación. Los hijos de Preston, Madison de 7 años y Connor de 5, habían comenzado a mostrar signos de ansiedad. Madison me había dicho, el abuelo dice que soy inteligente como el tío Preston, no soñadora como la tía Ash. Lo había dicho como si fuera un cumplido, sin entender el veneno en esas palabras. Los límites no son un castigo, me había dicho la doctora Anderson en nuestra última sesión. Son defensa propia. Y a veces protegerse a uno mismo significa proteger a los demás también. Pero venía algo peor. Algo que haría imposible permanecer en silencio. Richard planeaba excluirme de la familia por completo, y el reloj corría. El 1 de noviembre, lo vi con mis propios ojos, un borrador del Nuevo Testamento de Richard en su escritorio cuando pasé a dejar la medicación de mamá. El documento estaba marcado como revisión confidencial de abogado, pero dejado descuidadamente a la vista. Un párrafo saltó a la vista,
a mi hija, Ashley Marie Thorne, quien ha elegido rechazar el legado familiar, le dejo la suma de $1 como recordatorio del valor que ella le dio a su herencia. Preston confirmó mis peores temores en un mensaje de texto frenético esa noche. Papá se reunirá con abogados la próxima semana. Está reestructurando todo. La fusión con Garrison Properties diluirá las acciones originales de la abuela a nada. Tienes tal vez 30 días antes de que sea irreversible. Mi abuela, Beatrice Sterling, había construido la empresa original de la nada en la década de 1960. Una rara mujer emprendedora en bienes raíces comerciales. Antes de morir, me había llevado aparte, tu padre cambió cuando llegó el dinero. No dejes que reescriba la historia. La empresa tiene protecciones que incorporé. Búscalas cuando las necesites. Lo descarté como los desvaríos de una mujer moribunda. Pero el USB de Lauren contenía algo extraordinario. Los documentos originales de incorporación de 1967. Enterrada en el artículo 47, sección 3, había una cláusula que podría cambiarlo todo, en el caso de que el CEO en funciones sea declarado culpable de fraude grave o incumplimiento fiduciario, el interés mayoritario se transfiere automáticamente al denunciante dentro del linaje de sangre de la familia Sterling. La abuela había visto venir esto. Había construido un mecanismo de seguridad en la base misma de la empresa, sabiendo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El cronograma era claro. Richard firmaría los nuevos documentos antes del 1 de diciembre. La fusión se cerraría antes del 20 de diciembre. Si iba a actuar, tenía que ser antes de su mayor triunfo, la ceremonia de premiación al emprendedor del año el 15 de diciembre. El Día de Acción de Gracias llegó con una calidez inusual de noviembre, del tipo que hace que Boston se sienta fuera de lugar. El Salón Vanderbilt, ubicado en la cima del Prudential Center, brillaba con cristal y luz de velas. Llegué a las 6:30 de la tarde en punto, con mi mejor vestido, una pieza de Ann Taylor de 3 años que me había costado 2 semanas de compras. Finalmente, anunció Richard a la sala cuando entré. Empezaba a pensar que te habías perdido, aunque supongo que los maestros no suelen cenar en establecimientos con estrellas Michelin. 17 caras se volvieron para mirar. Los Vanderbilt, posibles inversores con un valor de $400 millones. Los Huntington del club de campo de Richard. 3 parejas que no reconocí, todas chorreando joyas que costaban más que mi salario anual. Preston me miró a los ojos y sutilmente negó con la cabeza. Más tarde susurró, papá ha estado bebiendo desde el mediodía. Tiene algo planeado. La disposición de los asientos me lo dijo todo. Richard en la cabecera, naturalmente. Elizabeth a su derecha, silenciosa como siempre. Preston y su familia a la izquierda de Richard, la posición de honor. ¿Y yo? En el extremo más alejado, encajada entre la puerta del baño y una estación de servicio, como una ocurrencia tardía que se había metido en la fiesta equivocada. Antes de comenzar, Richard se puso de pie, levantando su copa. Quiero hacer algunos brindis. La sala se calmó. Este era Richard Sterling en su elemento, exigiendo atención, controlando la narrativa. A mi hijo, Preston, comenzó. Quien acaba de cerrar el trato de desarrollo frente al marzo de 1940 millones en pura ganancia. Eso es lo que hace un Sterling. Construimos imperios, no castillos de arena. Todos aplaudieron. Preston parecía incómodo. A mi hermosa esposa, Elizabeth, quien entiende que el mayor logro de una mujer es apoyar la visión de su esposo. La sonrisa de mamá era plástica, ensayada. Entonces Richard se volvió hacia mí, y sus ojos tenían algo cruel. Y ahora, la voz de Richard se extendió por el elegante comedor. Llegamos a Ashley. La pausa se estiró como un cable tenso. 17 pares de ojos oscilaban entre nosotros. El tenedor de alguien tintineó contra la porcelana. 32 años, soltera, sin hijos, enseñando a niños de 8 años el abecedario por cuánto es ahora. 65.000 al año. Se rió, un sonido como vidrio rompiéndose. He gastado más que eso en un reloj. La señora Vanderbilt se movió incómoda. Su esposo estudió su vino. ¿Saben cuál es la verdadera tragedia?, continuó Richard, animándose con su tema. Ella podría haber sido alguien. MBA de Harvard, la mejor de su clase.
Moví hilos para conseguirle esa educación, y ella la tira a la basura para jugar con crayones y papel de construcción. Richard, susurró mi madre. Él la ignoró. ¿Quieren saber lo que les dije a los Vanderbilt sobre ti antes? No esperó mi respuesta. Dije que tenía 2 hijos, pero solo uno digno de mencionar. Madison, mi sobrina de 7 años, comenzó a llorar. Tiffany se disculpó rápidamente, llevando a ambos niños al baño. Algunas personas están destinadas a la grandeza, Richard levantó su copa hacia Preston. Otras están destinadas a ser historias de advertencia. Por Ashley, la prueba viviente de que puedes darle a alguien todas las oportunidades y ver cómo eligen la mediocridad. La habitación estaba en silencio. Incluso el personal de servicio se había congelado. El señor Vanderbilt se aclaró la garganta. Quizás deberíamos ordenar. Oh, no he terminado, interrumpió Richard. Verán, Ashley cree que es mejor que nosotros, más noble, más pura. Cree que enseñar a los niños la convierte en una especie de santa. Pero los santos no viven a costa de sus familias. Los santos no aparecen en cenas que no pueden pagar. Mis manos estaban firmes mientras alcanzaba mi vaso de agua. Por dentro, estaba calculando. Cada palabra estaba siendo grabada por mi teléfono en mi bolso. Richard tomó el menú encuadernado en cuero y me lo tiró. Golpeó la mesa frente a mí con una bofetada aguda que hizo que todos se estremecieran. ¿Quieres saber lo que eres, Ashley? Eres una vergüenza para el nombre Sterling. Una completa y absoluta decepción. Elizabeth se puso de pie. Richard, ya es suficiente. Siéntate, rugió él. Ella se sentó. $40,000 al año por Harvard. $40,000 durante 4 años, ¿y esto es lo que obtengo? Una hija que gana menos que mi jardinero. Sacó su billetera, extrajo su Amex negra y la golpeó sobre la mesa. Luego, dramáticamente, la volvió a levantar. En realidad, no. ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres fingir que no necesitas el dinero de la familia? Bien. Esta cena, 17 personas, selección de vinos premium, menú de degustación del chef. Probablemente sean que, 4,000, tal vez más. Sonrió con frialdad. Considéralo tu regalo de graduación de la familia porque después de esta noche estás por tu cuenta. Se puso de pie alisándose su traje de $3,000. Todos, nos vamos. Ashley se encargará de la cuenta. Después de todo, es una adulta con trabajo. Es hora de que aprenda cuánto cuesta el mundo real. Papá, comenzó Preston. Esto no es. Ahora, Preston. A menos que quieras unirte a tu hermana en la pobreza. Uno por uno se pusieron de pie. Los Vanderbilt parecían mortificados. Los Huntington susurraban entre sí. Mientras pasaban, mi madre deslizó su tarjeta de crédito en mi regazo debajo de la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. Richard se detuvo en la puerta para su golpe final. Una hija como tú debería estar agradecida de que incluso te deje sentarte en mi mesa. No te molestes en venir a Navidad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, noté que Lauren Miller no se había ido de inmediato. Se quedó exactamente 30 segundos, hizo contacto visual y articuló, 15 de diciembre. Sola en el repentino silencio del salón Vanderbilt, miré la cuenta que el camarero colocó discretamente ante mí. $4,250. 2 meses de mi salario neto por una cena diseñada para humillarme. Saqué mi teléfono. 47 correos electrónicos no leídos esperaban en una carpeta etiquetada como evidencia. Cada uno reenviado meticulosamente por Lauren durante los últimos 6 meses. Contratos con firmas falsificadas. Facturas por servicios nunca prestados. Transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán. Apareció un nuevo mensaje de texto de Victoria Brooks, socia principal de Brooks y Partners. Vi el vídeo que publicó Tiffany antes de que lo borrara. Documentación lista cuando tú lo estés. Di cuándo. Victoria había sido mi compañera de estudio en Harvard, ahora una de las mejores abogadas corporativas de Boston. Cuando me acerqué a ella en octubre con mis sospechas, revisó todo pro bono. Esto no es solo fraude, Ashley.
Esto es corrupción nivel rico. Tu padre construyó su imperio sobre cimientos criminales. Abrí mi computadora portátil, conectándome al wifi del restaurante. La carpeta llamada Seguro contenía todo. 247 archivos organizados en subcarpetas, evasión de impuestos, fraude, malversación, testimonio de testigos. 6 meses de cuidadosa documentación mientras fingía ser el fracaso de la familia. La pieza central era una captura de pantalla del sistema interno de Sterling Empire que mostraba una discrepancia de $3,2 millones entre las ganancias reportadas y las transferencias reales. Lauren había arriesgado todo para conseguirlo usando su acceso de administrador una noche cuando Richard estaba en su club. Miré la factura de nuevo, luego la tarjeta de crédito de mi madre. Hice a un lado la tarjeta y saqué la mía. Mientras firmaba el recibo, pensé, estos son los mejores $4,267 que gastaré jamás. Es el precio de mi libertad y el pago inicial de la justicia. Mi teléfono vibró. Preston, lo siento. Debería haber dicho algo. Escribí de vuelta, tendrás tu oportunidad. 15 de diciembre. Lo que Richard nunca supo fue que yo no estaba sola en esta pelea. En los últimos 2 años, 5 de sus empleados se habían acercado discretamente, cada uno con su propia historia de abuso y su propia evidencia para compartir. Edward Brooks, el padre de Victoria y director financiero de Sterling Empire hasta que Richard lo obligó a salir en 2019, había guardado copias de cada transacción sospechosa de su mandato. Tu abuela me contrató en 1987, me había dicho durante un café. Vi a tu padre destruir todo lo que ella construyó. He estado esperando a alguien lo suficientemente valiente como para detenerlo. Lauren Miller no solo estaba recopilando correos electrónicos. Tenía 2 gigabytes de conversaciones grabadas obtenidas legalmente en Massachusetts, un estado de consentimiento de una sola parte. Tu padre olvida que estoy en la habitación, había explicado. Dice cosas delante de mí como si fuera un mueble, cosas criminales. Luego estaba Nicole Paige de contabilidad, a quien Richard había acosado sexualmente durante años. Christopher Lloyd de legal, a quien se le había ordenado falsificar documentos. Ryan Scott de T, a quien se le había ordenado eliminar archivos incriminatorios pero guardó copias en su lugar. Pero el aliado más sorprendente fue alguien que nunca esperé. Hace 3 semanas, mi madre me había llamado llorando. Encontré algo, había susurrado. En la caja de seguridad de tu abuela. Ella te lo dejó, pero yo lo mantuve oculto. Estaba demasiado asustada. Pero después de esta noche, necesitas ver esto. Era una carta notariada fechada 6 meses antes de la muerte de la abuela. A mi nieta, Ashley. Tu padre ha perdido el rumbo. La empresa que construí estaba destinada a crear hogares para familias, no a destruirlos. Si Richard alguna vez amenaza el legado de la familia mediante acciones criminales, usa la disposición del artículo 47. La puse allí para ti. Con amor, Beatriz Sterling. Ella lo sabía. De alguna manera sabía que llegaría a esto. La mañana después de Acción de Gracias, la crueldad de Richard alcanzó nuevas alturas. Publicó una foto familiar en LinkedIn. Las 17 personas de la cena, editadas expertamente con Photoshop para eliminarme por completo. El texto decía, agradecido por los miembros exitosos de la familia que entienden que el legado significa ganarse un lugar en la mesa. Sterling Empire continúa porque no aceptamos la mediocridad. Negocio familiar éxito sin trofeos de participación. En 3 horas, tenía 2.400 me gusta y 186 comentarios, en su mayoría de la élite empresarial de Boston elogiando el amor duro y los altos estándares de Richard. Alguien escribió, es por eso que Sterling Empire domina. No hay lugar para la debilidad, ni siquiera en la familia. Preston había sido etiquetado junto con su título oficial y rango salarial. Mi ausencia fue deliberada, quirúrgica, un borrado público que decía más de lo que las palabras jamás podrían. Entonces comenzaron a llegar las capturas de pantalla a mi bandeja de entrada. Los padres de la Academia Kensington habían visto la publicación. «¿Esto es sobre ti?», preguntó Jennifer Carter, cuya hija estaba en mi clase. Otro padre, Jonathan Pierce, fue más directo, «Si tu propio padre no te respeta, ¿por qué deberíamos confiarte a nuestros hijos?». La directora me llamó a casa. «Ashley,
necesito que entiendas la posición en la que esto pone a la escuela. Tenemos varios ejecutivos de Sterling Empire en nuestra junta, y están preocupados. Pero el mensaje más cruel provino de alguien inesperado. Lauren Miller me reenvió un correo electrónico interno de la empresa que Richard había enviado a los 847 empleados. A medida que nos acercamos a las vacaciones, recuerden que Sterling Empire mantiene los más altos estándares en todos los aspectos. Esto incluye nuestras asociaciones. Cualquiera que no cumpla con estos estándares, profesional o personalmente, no tiene lugar en nuestra organización. Esto se aplica a todos, incluida la familia. Había convertido su propia empresa en un arma contra mí, convirtiendo a 847 personas en testigos de mi humillación. El 2 de diciembre trajo el insulto final. Richard envió un correo electrónico a toda la familia con el asunto, Gala del Emprendedor del Año, asistencia obligatoria. Familia, comenzaba, aunque noté que mi correo electrónico estaba en CCO, no en la lista principal de destinatarios. Como saben, recibiré el premio al Emprendedor del Año de Nueva Inglaterra el 15 de diciembre en el Centro de Convenciones de Boston. Esta es la culminación de 40 años construyendo Sterling Empire en el imperio que es hoy. La asistencia es obligatoria para todos los miembros de la familia que deseen permanecer en buena posición. Había puesto en copia a 43 socios comerciales, convirtiéndolo en una convocatoria pública. Luego, en la parte inferior, visible solo para mí, PD, no estás invitada, Ashley. La seguridad tendrá tu foto. No te avergüences tratando de asistir. La gala era el Super Bowl de Richard, su coronación. 800 de las figuras empresariales más poderosas de Nueva Inglaterra lo verían recibir el honor más alto en el comercio regional. 3 estaciones de noticias lo transmitirían en vivo. El gobernador pronunciaría unas palabras. Respondí a todos, felicidades, papá. Nos vemos allí. En cuestión de minutos, sonó mi teléfono. Richard gritando. ¿Crees que esto es un juego? Aparece y haré que te arresten por allanamiento. ¿Bajo qué motivos?, pregunté con calma. Es un evento público en un lugar público. Compraré mi propia entrada. Las entradas cuestan $5,000 cada una y se agotaron hace meses. Entonces es una suerte que la directora de la Junta de la Academia Kensington, la propia señora Catherine Kensington, sea una patrocinadora platino con una mesa para 12. Ella ya me invitó como su invitada personal. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Luego, con una voz como hielo, ¿te vas a arrepentir de esto? No, papá. Por primera vez en mi vida, no creo que lo haga. El 7 de diciembre, me senté en la sala de conferencias de Brooks y Partners, rodeada de evidencia que podría destruir un imperio. Victoria Brooks había reunido un equipo de 3 abogados, todos trabajando pro bono. Después de revisar la documentación, esto es a prueba de balas, dijo Victoria, extendiendo las 312 páginas sobre la mesa de caoba. Fraude fiscal, malversación, fraude electrónico, violaciones RICO. La denuncia del denunciante del IRS por sí sola podría resultar en $3,2 millones en impuestos recuperados, más multas. Habíamos verificado todo 3 veces. Las firmas falsificadas coincidían con los modelos de otros documentos de Richard. Las cuentas en el extranjero se rastreaban directamente a las cuentas principales de Sterling Empire. Las grabaciones de Lauren fueron autenticadas por un experto forense en audio. ¿Y la disposición de tu abuela?, pregunté. Blindada. Nunca he visto nada igual, Victoria Brooks era un genio. Ella incrustó una píldora venenosa, que se activa tras la condena penal del CEO. El 51% de las acciones se transfieren automáticamente al denunciante de la familia. Tu padre no puede cambiarlo. Está en los documentos originales de incorporación presentados ante el Estado. Lauren entró en la habitación pareciendo nerviosa pero decidida. Estoy lista para testificar. Ya he dado mi aviso efectivo el 16 de diciembre. Te destruirá, advertí. Ya lo ha hecho, respondió ella. Pero después del 15 de diciembre, no tendrá el poder de lastimar a nadie más. Victoria sacó el plano de asientos de la gala en su computadora portátil. La mesa de Richard está al frente y al centro.
La presentación del premio está programada para las 8:45 de la tarde justo después de la cena. El gobernador habla a las 8:30, luego presenta a Richard. Eso nos da una ventana de 15 minutos. ¿Para qué?, pregunté. Para que el fiscal general de Massachusetts y la División de Investigación Criminal del IRS le entreguen los papeles. Serán nuestros invitados en la mesa de la señora Kensington. Todo estaba en su lugar, la evidencia, los testigos, el marco legal. Todo lo que necesitábamos era el escenario. El 15 de diciembre llegó con una advertencia de tormenta de invierno que nunca se materializó, como si la naturaleza misma quisiera una visión clara de lo que estaba a punto de desarrollarse. El centro de convenciones de Boston brillaba contra el puerto, su fachada de vidrio reflejando las luces de la ciudad como diamantes. Llegué a las 7 de la tarde en punto, vistiendo un vestido de cóctel negro que había comprado específicamente para este momento. No caro, pero impecable. Victoria Brooks flanqueaba a mi derecha, maletín en mano. La señora Catherine Kensington, mi campeona inesperada, estaba a mi izquierda. Invitación, por favor, dijo el guardia de seguridad, aunque sus ojos se dirigieron nerviosamente a una foto pegada a su podio, mi foto con no admitir escrito debajo. La señora Kensington dio un paso adelante. Ella viene conmigo. Catherine Kensington, patrocinadora platino, mesa 3. Señora, tengo instrucciones específicas. ¿De quién? La voz de la señora Kensington podría haber congelado el fuego. He donado $2 millones a esta organización. ¿Me está diciendo que no puedo traer a mis propios invitados? El guardia miró desesperadamente hacia el vestíbulo donde Richard estaba presidiendo la corte, rodeado de admiradores. Nuestros ojos se encontraron a través del espacio. Su rostro pasó del triunfo a la confusión y a la rabia en 3 segundos. Comenzó hacia nosotras, pero Robert Vanderbilt, sí, el mismo Vanderbilt de Acción de Gracias, lo interceptó. Richard, el gobernador quiere hablar contigo sobre tu discurso de aceptación. 800 de las personas más poderosas de Nueva Inglaterra llenaron el salón de baile. El escenario estaba preparado con pantallas masivas que proyectarían la cara del ganador en cada rincón. Los equipos de noticias ajustaron sus cámaras. Todo era perfecto. Victoria se inclinó cerca. El fiscal general acaba de llegar, mesa 12, como estaba planeado. Observé a mi padre trabajar en la sala, estrechando manos, aceptando felicitaciones por un premio que ni siquiera había recibido todavía. No tenía idea de que en 90 minutos esas mismas manos estarían esposadas. A las 8:43 de la tarde las luces se atenuaron. La presidenta de la Alianza Empresarial de Nueva Inglaterra subió al escenario, su voz resonando en el abarrotado salón de baile. Damas y caballeros, el momento que todos hemos estado esperando. El emprendedor del año de este año ejemplifica todo lo que valoramos: innovación, liderazgo y, sobre todo, integridad. Casi me río de la última palabra. Por favor, den la bienvenida a Richard Sterling, CEO de Sterling Empire. La sala estalló. 800 personas se pusieron de pie aplaudiendo al hombre que había construido un imperio inmobiliario por valor de $280 millones. La ovación de pie duró 2 minutos completos mientras Richard se dirigía al escenario, deteniéndose para estrechar manos, su sonrisa transmitida en pantallas de 30 pies de altura. Tomó el podio con facilidad practicada, el premio de cristal brillando bajo las luces del escenario. Gracias. Gracias a todos. Saben, mi madre, Beatriz Sterling, comenzó esta empresa con nada más que determinación y la creencia de que los valores familiares y el éxito empresarial van de la mano. Victoria Brooks apretó mi mano debajo de la mesa. Todo lo que he construido, continuó Richard, se ha tratado de mantener los más altos estándares. En los negocios, debes estar dispuesto a tomar decisiones difíciles. A veces eso significa cortar el peso muerto, incluso cuando es doloroso, incluso cuando es familia. Varias personas miraron hacia nuestra mesa. Sabían que estaba hablando de mí. El éxito no se trata solo de dinero, dijo, su voz volviéndose apasionada. Se trata de legado. Se trata de negarse a aceptar la mediocridad en cualquier forma. Se trata de... Victoria se puso de pie. El movimiento fue tan inesperado que Richard realmente se detuvo a mitad de la frase. Victoria Brooks, socia principal de Brooks y Partners,
Caminó hacia el escenario con su maletín, sus tacones resonando contra el suelo en el repentino silencio. Señor Sterling, dijo, su voz proyectándose sin micrófono. Tengo algo que necesita ver. Siento interrumpir, dijo Victoria, ahora parada en la base del escenario. Pero hay un asunto legal que requiere atención inmediata. Richard rió nerviosamente. Este no es el momento. Me temo que sí lo es. Victoria se volvió hacia la presidenta del evento. ¿Puedo usar las pantallas? Esto concierne a todos los que hacen negocios con Sterling Empire. Antes de que alguien pudiera objetar, la asistente de Victoria había conectado una computadora portátil al sistema de proyección. La primera diapositiva apareció a 30 pies de altura, Sterling Empire, investigación de contabilidad forense. La sala jadeó colectivamente. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Richard al micrófono. La siguiente diapositiva mostraba hojas de cálculo, extractos bancarios, discrepancias resaltadas, resumen de evidencia de fraude fiscal de $3,2 millones. Esto es calumnia, gritó Richard. ¿Seguridad? Pero la seguridad no se movió. El fiscal general se había puesto de pie en la mesa 12, con la placa visible. Victoria continuó con calma. Estos documentos muestran una evasión fiscal sistemática de 2019 a 2024, cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán, facturas falsificadas, firmas falsificadas en contratos estatales. Las diapositivas seguían llegando. Hilos de correo electrónico entre Richard y su contador discutiendo cómo ocultar las transferencias de Delaware, recibos de transferencias bancarias a empresas fantasma. Las conversaciones grabadas de Lauren comenzaron a reproducirse a través de los altavoces. La propia voz de Richard discutiendo cómo enterrar la evidencia. «Apágalo», gritó Richard, pero el equipo técnico parecía congelado. Luego vinieron las fotos. Richard y Lauren en las Bahamas cargados a la empresa como una reunión con un cliente, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito que mostraban gastos personales ocultos como costos comerciales. La sala había pasado de la celebración al caos en 3 minutos. Las cámaras de noticias giraron hacia la pantalla, transmitiendo la evidencia en vivo. Los teléfonos salieron mientras 800 líderes empresariales documentaban el colapso de Richard Sterling. División de Investigación Criminal del IRS, anunció una voz desde atrás. Señor Sterling, por favor baje del escenario. Richard intentó correr, pero no había a dónde ir. El escenario tenía solo una salida, y 2 agentes del IRS ahora estaban allí, con las placas mostradas. Las cámaras siguieron grabando, transmitiendo su pánico a 3 estaciones de noticias locales. Victoria hizo clic en la siguiente diapositiva. Violación del deber fiduciario, artículo 47, sección 3, documentos de incorporación de Sterling Empire. La disposición de mi abuela apareció en la pantalla, resaltada en amarillo. La sala quedó en silencio mientras 800 personas leían la cláusula que transferiría la propiedad mayoritaria al denunciante. Eso es historia antigua, gritó Richard. No aplica. En realidad, sí lo hace. Victoria se volvió para mirar a la audiencia. Ashley Torne proporcionó toda esta evidencia. Según los documentos fundacionales de la empresa, ella ahora controla el 51% de Sterling Empire. El silencio fue ensordecedor. Entonces, desde la mesa 1, Elizabeth Sterling se puso de pie. Quiero el divorcio, anunció, su voz resonando a través del salón de baile. Esta noche, antes de que te arresten y trates de ocultar activos. Elizabeth, siéntate. Te he estado grabando a ti también, Richard. Cada amenaza, cada aventura, cada vez que moviste dinero a cuentas que pensabas que yo no conocía, mi abogado lo tiene todo. Preston se puso de pie a continuación. Renuncio como vicepresidente. Efectivo inmediatamente. No seré parte de esto nunca más. Tu desagradecido. Richard comenzó hacia Preston, pero el agente del IRS dio un paso adelante. Señor. Sterling, está bajo arresto por evasión de impuestos, fraude electrónico y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras lo esposaban, los ojos de Richard encontraron los míos al otro lado de la sala. La rabia allí podría haber derretido el acero. Tú hiciste esto, gritó. Destruiste todo. Me puse de pie lentamente, con voz firme y clara.
No, papá, tú lo hiciste. Yo solo les mostré a todos quién eres realmente. Las cámaras capturaron todo. Las esposas, la furia, la reversión completa de la fortuna frente a todos los que alguna vez le importaron. Las consecuencias legales fueron rápidas y despiadadas. Mientras sacaban a Richard esposado, la presidenta de la Alianza Empresarial de Nueva Inglaterra tomó el micrófono. La Junta celebrará una reunión de emergencia. Efectivo inmediatamente, Richard Sterling es despojado de este premio y expulsado de todos los eventos futuros. Victoria Brooks volvió al micrófono. Para aquellos preocupados por sus contratos con Sterling Empire, la empresa continuará operando bajo un nuevo liderazgo. La junta directiva se reunirá el lunes por la mañana. La junta no esperó hasta el lunes. En 30 minutos, se habían reunido en una sala de conferencias adyacente al salón de baile. La votación fue unánime. Richard Sterling fue destituido como CEO, efectivo inmediatamente. A Preston, a pesar de su renuncia como vicepresidente, se le pidió que sirviera como CEO interino. Lo haré, anunció Preston. Pero solo si Ashley acepta servir como presidenta de la Junta. La transferencia del 51% de las acciones fue automática. La cláusula de la abuela era hermética. El abogado de la empresa lo confirmó en el acto. Según el artículo 47, sección 3, tras cargos penales por incumplimiento fiduciario, la propiedad mayoritaria se transfiere inmediatamente al miembro de la familia que informa. Ashley Thorne ahora controla Sterling Empire. Los agentes del IRS habían sido minuciosos. Habían congelado las cuentas personales de Richard esa noche, impidiéndole ocultar activos. Los contadores forenses encontrarían más tarde $8,7 millones en ingresos no declarados y $3,2 millones en evasión fiscal directa. La recompensa para el denunciante por sí sola será sustancial, me dijo el agente principal, posiblemente del 10 al 30% de los fondos recuperados. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Robert Vanderbilt se acercó a nuestra mesa. Señora Thorne, le debo una disculpa y un agradecimiento. Estábamos a punto de invertir 30 millones con su padre. Nos salvó de una empresa criminal. A medianoche, 23 llamadas perdidas iluminaron mi teléfono. Todas de Richard, todas desde la cárcel. Para cuando llegué a casa a la 1 de la madrugada, la noticia había explotado en todo Boston. CEO de Sterling Empire arrestado en su propia ceremonia de premiación dominaba todos los sitios de noticias locales. El vídeo de Richard gritando "tú hiciste esto" ya había acumulado 847.000 visitas en Twitter. A los 20 minutos del arresto, 47 socios comerciales habían llamado a la línea directa de emergencia de Sterling Empire para suspender sus contratos pendientes de revisión. El precio de las acciones en el comercio fuera de horario se desplomó un 34% antes de estabilizarse cuando Preston anunció que honraría todos los contratos legítimos. El Boston Business Journal publicó una edición digital especial a las 2 de la madrugada. Caen los imperios, como una maestra derribó una dinastía inmobiliaria de $280 millones. De alguna manera habían conseguido una foto mía en la gala, parada tranquila mientras el caos estallaba a mi alrededor. El club de campo de Richard emitió un comunicado a las 3 a.m., efectivo inmediatamente, la membresía del señor Richard Sterling ha sido revocada por conducta impropia de los valores de nuestra institución. Lauren Miller llamó a las 4 de la madrugada desde una oficina de campo del FBI. He estado usando un micrófono oculto durante 3 meses, reveló. El FBI se me acercó después de que comenzaste a reunir pruebas. Richard amenazó a la familia de un juez federal por una disputa de zonificación. Necesitaban a alguien dentro. La oficina del fiscal de los Estados Unidos publicó una declaración al amanecer: esta investigación ha estado en curso durante 6 meses. Agradecemos a la señorita Thorne por su valentía al presentarse. Sin denunciantes, los delitos de cuello blanco quedarían impunes. Por la mañana, la caída de Richard fue completa. Todas las estaciones de noticias abrían con la historia. El titular del Herald fue brutal: de emprendedor del año a recluso federal en 15 minutos. Mi teléfono mostraba 53 mensajes de apoyo de empleados de Sterling Empire. Uno destacó: del conserje que había trabajado allí 20 años, tu abuela estaría orgullosa. Ella siempre dijo que eras la única Sterling honesta que quedaba. Las consecuencias personales para Richard fueron aún más devastadoras que las legales.
El abogado de divorcio de Elizabeth había estado preparado durante meses, presentando documentos a las 8 de la mañana del lunes con documentación detallada de activos ocultos por valor de $140 millones. He estado planeando esto durante 2 años, me dijo Elizabeth durante un café esa semana. Tu evidencia me dio el coraje para actuar finalmente. El acuerdo de divorcio fue rápido y brutal. Elizabeth se quedó con la mansión de Beacon Hill, la casa de Nantucket, la cartera de inversiones y la mitad de los activos legítimos restantes de Richard. Richard, con sus cuentas congeladas y los honorarios legales aumentando, no pudo luchar. Lauren Miller testificó ante el gran jurado a cambio de inmunidad. Sus 2 gigabytes de grabaciones incluían a Richard discutiendo sobornos, amenazando a competidores y planeando destruir pruebas. Se mudó a Seattle con un nuevo trabajo y una orden de restricción contra Richard. La auditoría del IRS reveló más de lo que nadie esperaba. Richard debía 3,2 millones en impuestos atrasados más 4,8 millones en multas. Sus bienes personales fueron liquidados para pagar la deuda. El Porsche, el yate, la colección de arte, todo fue a subasta. Para febrero, Richard vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Quincy, con su monitor de tobillo impidiéndole salir de Massachusetts. El hombre que una vez gastó $4,000 en una sola cena ahora sobrevivía con gastos de manutención ordenados por el tribunal de $2,000 al mes. Me destruiste, dijo durante nuestra única llamada telefónica desde la cárcel. ¿Estás feliz ahora? No te destruí, papá. Solo dejé de habilitarte. La empresa lo era todo. No, interrumpí. La empresa era de la abuela. Tú la corrompiste. Preston y yo vamos a restaurar lo que ella construyó, un negocio basado en la integridad, no en la intimidación. Colgó. Fue la última vez que hablamos. El lunes por la mañana, entré de nuevo a mi aula de 3er grado en la Academia Kensington y encontré 24 tarjetas hechas a mano en mi escritorio. La amamos, señorita Thorne. Eres valiente. Gracias por ser nuestra maestra. Los otros maestros me dieron una ovación de pie en la reunión de personal. Te enfrentaste a un matón, dijo la señora Baker, la maestra de jardín de infantes. Eso es lo que enseñamos a nuestros niños a hacer. La directora me llamó a su oficina. 3 empresas Fortune 500 han llamado preguntando si considerarías puestos ejecutivos. La oferta más baja fue de $500,000 al año. Y les dije que Ashley Thorne está exactamente donde pertenece. Enseñando a los niños los valores que realmente importan. Ya había tomado mi decisión. Con mi propiedad del 51% de Sterling Empire ahora valorada en aproximadamente $142 millones, podía hacer cualquier cosa. Pero de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, era la señorita Thorne, maestra de 3er grado, ayudando a niños de 8 años a descubrir la alegría de la lectura. Las ganancias de la empresa tendrían un mejor uso ahora. Establecí la Fundación Educativa Beatrice Sterling con una dotación inicial de $50 millones. Cada maestro en Massachusetts podría solicitar subvenciones para el aula. No más gastar dinero personal en suministros. Sabes, eres una de las mujeres más ricas de Boston ahora, dijo Preston durante nuestra primera reunión de la junta. Siempre he sido rica, respondí. Tenía una abuela que me amaba, estudiantes que me necesitan y el coraje para defender lo que es correcto. Papá nunca entendió que la riqueza no se mide en dólares. Los padres de Kensington, que habían cuestionado mi competencia después de la publicación del LinkedIn de Richard, se disculparon personalmente. Jonathan Pierce donó $100,000 a mi fundación. Tu padre estaba equivocado, dijo. No eres una vergüenza, eres una inspiración. La transformación familiar fue notable de presenciar. Preston implementó cambios radicales en Sterling Empire durante el primer mes, prácticas comerciales éticas, participación de los empleados en las ganancias y una política de tolerancia cero para el acoso. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados aumentaron un 67% en 6 meses. Pasé años convirtiéndome en él, me dijo Preston durante una cena familiar, una en la que Richard estaba notablemente ausente. Verlo desmoronarse me hizo darme cuenta de que me dirigía hacia el mismo precipicio. Elizabeth floreció en ausencia de Richard. Se inscribió en clases de arte en el Museo de Bellas Artes, comenzó terapia y comenzó a reír de nuevo.
Reír de verdad, no la risa social practicada que había perfeccionado durante 30 años. No me he sentido tan libre desde que tenía 25 años, dijo, mostrándome su última acuarela. Antes de conocer a tu padre y perderme a mí misma. La familia extendida se acercó uno por uno. Primos que habían tenido miedo de cruzar a Richard. Tíos y tías que habían sido cortados por desaires menores. Queríamos apoyarte, dijo la tía Patricia. Pero Richard controlaba todo. Todos teníamos miedo. Las cenas familiares se reanudaron, pero ahora eran comidas compartidas en casa de Preston con niños corriendo y conversaciones genuinas reemplazando los monólogos de Richard sobre el éxito. Madison y Connor, los hijos de Preston, finalmente vieron cómo se veía una familia saludable. Tías, dijo Madison una noche. Papá ya no grita, y la abuela sonríe. Sonrisas reales ahora. 6 meses después del nuevo orden, llegó una carta de la prisión federal. La letra de Richard, todavía dominante incluso en papelería institucional. La sostuve sin abrir durante 3 días antes de que Victoria Brooks se ofreciera a leerla primero. Quiere verte, dijo. Dice que ha tenido tiempo para pensar y eso es todo. Sin disculpa, sin reconocimiento, solo una demanda disfrazada de reflexión. Archivé la carta con las otras, 17 en total, todas sin abrir excepto la primera. 6 meses después de la gala, Sterling Empire se había transformado por completo. Preston demostró ser el CEO que la empresa necesitaba, ético, innovador y colaborativo. La reputación de la empresa se recuperó y luego se disparó. Conseguimos 3 contratos importantes con la ciudad específicamente porque los clientes confiaban en nuestro nuevo liderazgo, informó Preston en nuestra reunión trimestral de la Junta. Los ingresos aumentaron un 12%, pero lo más importante es que no hemos tenido una sola queja de ética. La rotación de empleados cayó a casi 0. La encuesta anónima mostró algo notable, a la gente realmente le encantaba trabajar para Sterling Empire. Ahora es como una empresa completamente diferente, escribió un empleado. Finalmente podemos estar orgullosos de donde trabajamos. Establecí el fondo de becas Ashley Torne, proporcionando matrícula completa de Harvard para maestros que cursan títulos avanzados. La primera receptora fue una maestra de jardín de infantes de Rosebury que quería su MBA para iniciar una organización educativa sin fines de lucro. Richard fue sentenciado a 3 años en una prisión federal de mínima seguridad con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. El juez calificó sus crímenes como una traición a la ética empresarial y la confianza familiar a una escala asombrosa. El terapeuta de la empresa que habíamos contratado para los empleados reveló algo interesante: 15 personas se han presentado con historias del abuso de Richard a lo largo de los años. No solo te estabas salvando a ti misma, los salvaste a todos ellos también. Mis sesiones de terapia con la doctora Anderson adquirieron un tono diferente. Ya no estás tratando de sobrevivir, observó. Estás aprendiendo a prosperar. El recibo del restaurante de $400 estaba enmarcado en mi oficina en casa, un recordatorio de la noche en que todo cambió. Debajo, había agregado una placa: el costo de la libertad siempre vale la pena pagarlo. Pero el mayor cambio fue interno. Por primera vez en mi vida, no me despertaba temiendo las obligaciones familiares o cuestionando mi valor. Me había elegido a mí misma, y esa elección se había extendido hacia afuera, liberando a todos los que Richard había atrapado en su órbita tóxica. Establecer límites con la familia requería una arquitectura cuidadosa, como construir una casa que pudiera resistir cualquier tormenta. Los escribí, los hice notarizar y envié copias a cada miembro de la familia. Primero, no se habla de salarios, patrimonio neto o comparaciones financieras en reuniones familiares. Medimos el éxito por la felicidad, no por las cuentas bancarias, decía el documento. Segundo, cada elección de carrera merece respeto. Ya seas un CEO o un maestro, un médico o un artista, tu valor no está determinado por tu cheque de pago. Tercero, la humillación pública resulta en la exclusión inmediata de eventos familiares. Sin excepciones, sin segundas oportunidades en el mismo año. Cuarto, la participación en terapia familiar era obligatoria para cualquiera que quisiera acceso a los fondos fiduciarios familiares. La curación no es opcional, expliqué. Es el precio de admisión a nuestra nueva cultura familiar. Quinto, los niños estarían protegidos de los conflictos de adultos.
No más usarlos como peones o exponerlos a dinámicas tóxicas. La respuesta fue mixta pero reveladora. Preston aceptó cada regla. Elizabeth lloró de alivio. Algunos primos se resistieron. Esto se siente controlador, dijo uno. No, respondí. Controlador era Richard exigiendo que todos adoráramos su éxito. Esto es protector. Hay una diferencia. El tío Edward, hermano de Richard, sorprendió a todos diciendo, he esperado 40 años para que alguien se enfrente a él. Estas reglas deberían haber existido cuando mamá estaba viva. Las sesiones mensuales de terapia familiar dirigidas por la doctora Reeves se convirtieron en tiempo sagrado. Incluso los escépticos admitieron que se sentían más seguros con orientación profesional navegando por nuestras complejas dinámicas. Los límites no son muros, explicó la doctora Reeves al grupo. Son líneas de propiedad. Le dicen a la gente dónde pueden y no pueden pisar. Ashley no los ha dejado fuera. Les ha mostrado cómo entrar respetuosamente. 3 meses después, incluso los resistentes habían cambiado de opinión. La familia era más pequeña, algunos eligieron el lado de Richard, pero era más saludable. Mirando hacia atrás, las matemáticas eran simples y devastadoras. El costo de enfrentarse a Richard, una cuenta de restaurante de $400, 6 meses de recopilación secreta de pruebas y la destrucción completa de una relación que había sido tóxica desde el principio. Lo que gané, libertad del terrorismo emocional, $142 millones en propiedad de la empresa, respeto de 800 líderes empresariales que presenciaron mi coraje, y lo más importante, el conocimiento de que mi valor nunca dependió de la aprobación de Richard. Lo que perdí, nada de valor. El padre que me había humillado no valía la pena conservarlo. Los miembros de la familia que eligieron su lado estaban revelando su propio carácter, no juzgando el mío. Lo que encontré, una madre que finalmente podía respirar, un hermano que recordaba cómo ser amable, sobrinas y sobrinos que crecerían sin miedo y una comunidad de apoyo que nunca supe que existía. La lección fue cristalina, a veces quemar puentes no te deja varado, ilumina el camino a seguir. Cada relación que Richard había incendiado en su búsqueda de dominio se convirtió en un faro que me guiaba hacia la justicia. Guardé su último mensaje de voz enviado el día antes de su sentencia, puede que hayas ganado esta ronda, pero nunca serás nada más que una maestra. Nunca serás lo que yo fui. Tenía razón. Nunca sería lo que él fue, un criminal, un abusador, un hombre tan vacío que necesitaba destruir a otros para sentirse poderoso. Yo sería lo que la abuela Beatrice había sido, honesta, con principios y lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la tiranía, incluso cuando usaba una cara familiar. Cada día de acción de gracias desde entonces, nuestra familia más pequeña y saludable hace un brindis, por los límites, por la verdad y por elegirnos a nosotros mismos. El recibo de $400 cuelga en mi oficina, no como un símbolo de humillación, sino como prueba de compra de lo más valioso que jamás compré, mi libertad. A todos los que miran y se reconocen en esta historia, que se sientan en cenas familiares contando los insultos, a quienes les han dicho que no son suficientes personas que deberían amarlos incondicionalmente, necesito que escuchen esto, su valor no es negociable. Los límites no se tratan de castigo, se tratan de protección. Cuando saqué a Richard de mi vida, no estaba siendo cruel. Estaba siendo clara. Algunas personas ganan acceso a tu vida a través del respeto y el amor. Otros lo pierden a través del abuso y la manipulación. La familia no exime a nadie de la decencia humana básica. No le debes lealtad a las personas que te humillan públicamente. No le debes perdón a aquellos que nunca se disculpan. No le debes acceso a nadie que trate tu presencia como una carga y tu ausencia como una victoria. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Tenía 32 años cuando finalmente me enfrenté a Richard. Algunos de ustedes pueden tener 22, algunos 62. La edad no importa. El coraje sí. Documenta todo. Construye tu red de apoyo. Encuentra a tu Victoria Brooks, esa amiga que cree que mereces algo mejor. Confía en que cuando finalmente te pongas de pie, otros se pondrán de pie contigo. Descubrí 15 empleados que habían estado esperando que alguien fuera el primero. Quizás tú seas esa persona para alguien más. El camino no es fácil. Habrá momentos en los que cuestionarás todo.
Cuando la disfunción familiar parezca más fácil que la libertad desconocida. Sigue adelante. El otro lado del miedo no es el vacío. Es la paz. Ese recibo por $4,200 no era la cuenta de una cena. Era el precio de admisión a mi nueva vida. Y honestamente, fue una ganga. Tu historia puede no terminar con millones de dólares o vindicación pública, pero puede terminar con algo invaluable, el conocimiento de que te elegiste a ti mismo cuando más importaba.